Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 4 y en el siguiente video hablaremos sobre las bases de datos documentales, su taxonomía, principales características, entre otros diversos temas. Como introducción, podemos decir que las bases de datos no SQL son sistemas de almacenamiento de información que no cumplen con el esquema entidad-relación, mientras que las bases tradicionales de datos relacionales basan su funcionamiento en tablas, uniones y transacciones. Las bases de datos no SQL no imponen una estructura de datos en forma de tablas y relaciones entre ellas, sino que proveen un esquema mucho más flexible. Estas son adecuadas para una escalabilidad mejor y utilizar modelos de consistencia relajados, no garantizando la consistencia de los datos con el fin de lograr un mayor performance y disponibilidad. Entendemos por taxonomía a la clasificación o la manera en que está ordenado un grupo de objetos, dependiendo de las características que estos presenten. Ya comprendido esto, podemos decir que las bases de datos no SQL se pueden dividir en 4 categorías, las cuales son las siguientes. Bases de datos clave valor. Es uno de los modelos más populares dentro de las bases de datos no SQL y es uno de los más sencillos. Este tipo funciona de la siguiente manera: cada elemento está identificado por una clave única, lo que hace que las operaciones de escritura y lectura sean mucho más rápidas. La información se suele almacenar como objeto binario. La forma en que se diseñan las claves es muy importante, debido a que deben de tener algo de sentido para facilitar las operaciones en base a los datos. Para optar este sentido, las claves deben de tener una nomenclatura. Base de datos de documentos. Es un tipo de base de datos no relacional que está diseñado para almacenar datos semiestructurados. Las bases de datos de documentos son intuitivas. Los desarrolladores las utilizan debido a que los datos en el nivel de la aplicación generalmente se representan mejor en formato de documento que en una tabla. Cada documento puede tener la misma estructura de datos o no. Cada documento es autodescriptivo, teniendo su posible esquema único y no depende necesariamente de ningún otro documento. Base de datos de grafos. Como introducción, es bueno saber y entender lo que es un grafo. Un grafo es un conjunto de objetos llamados nodos y que están unidos entre ellos mediante arcos o aristas. De esta manera se consigue representar relaciones entre estos nodos. Por tanto, este tipo de base de datos adquiere ese nombre porque la información que almacena se representa como nodos de un grafo y las relaciones como aristas. De esta manera se puede utilizar la teoría de grafos para recorrerla. Cada nodo puede tener diversas propiedades. Bases de datos columnares. Usan el almacenamiento basado en columnas para reducir el costo de operaciones. Son utilizadas en tipos de aplicaciones analíticas ya que se permiten guardar un gran volumen de datos a gran velocidad y facilidad de recuperar estos datos. Estas bases de datos tienen un cierto parecido a las bases de datos relacionales. De hecho, parte de sus características son compartidas por ambas. Un ejemplo es que en ambas se usan claves primarias, conocidas como claves de fila. En el caso de que se esté usando una base de datos columnar, en ambas bases de datos, estas claves son indexadas para una recuperación rápida de los registros. Una base de datos documental es una de las principales variantes de las bases de datos no relacionales o no SQL. Se caracterizan por almacenar la información en registros, cada uno de los cuales funciona como unidad autónoma de información, como su propio nombre le indica. Las bases de datos orientadas a documentos utilizan documentos para almacenamiento de todos los registros y los datos asociados a ellos. Cada uno de estos registros pueden almacenar distintos tipos de datos. A su vez, los documentos que contienen los registros pueden tener diferentes formatos, desde archivo JSON o XML hasta documentos de texto. Una base de datos es una excelente opción para aplicaciones de administración, desde contenido como blog y plataformas de video. Con una base de datos documental, cada entidad que rastrea la aplicación se puede almacenar como un único documento. La base de datos de documentos es más fácil para que un desarrollador utilice una aplicación a medida que se evolucione con sus requisitos. Las principales características son las siguientes. La información no se almacena en tablas, sino a través de documentos, diseñados para almacenar y consultar datos como documentos de tipo JSON o XML. Permiten una inducción fácil, potentes a consultas ad hoc y análisis de colecciones de documentos.
Son bases de datos muy útiles para organizar y gestionar información no estructurada o cuando no se tiene una noción clara de los datos a almacenar. Son bases de datos con alto grado de escalabilidad. Están diseñadas para soportar grandes volúmenes de datos. No utilizan el lenguaje SQL para consultas, aunque sí lo pueden usar como herramientas de apoyo. Es un sistema de almacenamiento de datos relativamente nuevo, o como tal, todavía no se posee un sistema estandarizado. No garantiza el cumplimiento de cualidades ACID. Esto es una atomicidad, consistencia, integridad y durabilidad de estos sistemas de base de datos. Las principales ventajas de una base de datos son mucho más flexibles a la hora de crear esquemas de información, lo que les convierte en una solución para el almacenamiento y gestión de datos no estructurados o semiestructurados. Ofrecen una mayor escalabilidad, pueden soportar mayores volúmenes de datos y añadir mayor capacidad añadiendo nuevos módulos de software, sin necesidad de añadir nuevos servidores. Garantizan un alto rendimiento ya que están diseñadas para trabajar con modelos de datos concretos y patrones de acceso específicos. Son muy funcionales ya que están con API exclusivas y proporcionan modelos de datos para trabajar cada tipo de datos presentes en la base de datos. Facilitan a los desarrolladores el almacenamiento y la consulta de datos en una base de datos mediante el mismo formato de modelo de documentos que emplean en el código de aplicación. El modelo de documentos se funciona bien en casos como catálogos, perfiles de usuarios, sistema de administración de contenidos, en lo que cada documento es único y se evoluciona con el tiempo. Una base de datos no relacional no requiere de estructuras de datos fijas, es decir, tablas. No da completas garantías de las características A, S y D y realiza escala horizontal de forma óptima. Se hace uso de ellas en entornos distribuidos que deban estar continuamente disponibles y operativos y que además gestionan un gran volumen de datos. Los SGB de NoSQL más utilizados actualmente para administrar este tipo de base de datos son MongoDB, Redis y Cassandra. Otros sistemas gestores de base de datos no relacionados muy utilizados son Azure Cosmos DB, RavenDB, ObjectDB, Apache CouchDB y Neo4j. Hay varias razones posibles por las que las empresas están prefiriendo utilizar soluciones NoSQL, pero el escenario más común es probablemente cuando un servidor de base de datos relacional ya no es suficiente para manejar su alta carga transaccional. Esto se debe a que las bases de datos relacionales tratan tradicionalmente el equilibrio de carga mediante la replicación. Esto significa que tienen varias bases de datos esclavos que observan a una base de datos maestra para los cambios y se replican de ellos mismos, el famoso modelo Master-Slave. Las aplicaciones utilizan las bases de datos esclavo para las lecturas de información y las escrituras la hacen en las bases de datos maestra. Esto funciona a un cierto nivel, pero tiene el efecto secundario que las bases de datos esclavo siempre se quedan un poco atrás, por lo que hay un retraso entre el tiempo de escritura y el tiempo que los datos están disponibles para la lectura. Además, la única base de datos maestra eventualmente se convierte en un cuello de botella. No importa lo poderoso que sea el hardware, el riesgo siempre estará latente. Cada tecnología de base de datos NoSQL resuelve un problema diferente. Por ejemplo, algunos están optimizados para ofrecer alta disponibilidad o alta escritura por segundo, distribuido, almacenado en memoria RAM. Los casos de usos más común para las bases de datos NoSQL son personalización, análisis en tiempo real, Internet de las cosas, loot, Big Data, catálogos de productos activos, detección de seguridad y fraude, aplicaciones móviles, centro de datos, gestión de contenido, aplicaciones sociales y de colaboración, campañas publicitarias, rastreo de información de juegos, recolección y análisis de datos de sensores de registros, comercio electrónico, detección de fraudes, catálogos de productos, personalización del consumidor, motores de recomendación, análisis en tiempo real, transacciones, ingestión de datos, administración de trabajos, puestos en cola de mensajes y almacenamiento en caché. Como conclusión, nos queda reflexionar sobre el uso de bases de datos documentales, por su velocidad y flexibilidad son primordial para el uso de datos, no solo para el uso en pocos datos, sino es una herramienta primordial del Big Data y su importancia es enorme, pues administra una gran cantidad de datos.